Primera Tesalonicenses, estábamos estudiando primer capítulo. Versículo 6, adelante, puede ser, hermano. Sí, puede ser, hermano. Daremos lectura, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículos 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículos 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículos 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor nos ayuda a meditar, hermano. Amén. Amén, hermanos. Amados hermanos, en el versículo 5, los apóstoles como portadores del Evangelio, como ahí hace notar, ustedes saben cómo fuimos entre vosotros. En otras palabras, está diciendo, ustedes saben muy bien qué clase de personas fuimos entre vosotros. Ellos habían hecho llegar el Evangelio, la palabra de Dios, no solamente en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Así que ellos, como portadores de la palabra, fueron ya, desde luego, un buen ejemplo. Un buen ejemplo entre ellos. Entonces, como resultado, los que creyeron en Tesalónica también siguieron la misma regla, el mismo principio, seguir ese ejemplo. Por eso dice versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso era de grande gozo para el equipo de Pablo, para los hermanos quienes estaban llevando la palabra. Los tesalonicenses se vio esas evidencias de que ellos realmente habían recibido la palabra. Dice ahí, habían recibido la palabra en medio de una grande tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Pues en aquellos tiempos, como estaba empezando la iglesia, era una nueva entidad, con un llamamiento celestial, muy desconocido para muchos, y para los judíos como una ofensa para ellos. Entonces el cristianismo estaba en persecución. Por eso dice la palabra, en medio de gran tribulación, habían recibido con gran gozo del Espíritu Santo. Eso, el fruto del Espíritu se nota ahí, hermanos, el gozo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos
los de Macedonia y Acaya, ya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra del Evangelio dice es poder de Dios. Es como una dinamita que tiene mucha fuerza y el poder expansivo, como se dice, o la fuerza expansiva llega lejos. Mucho más que eso, el Evangelio, cuando es recibido de todo corazón, y no solo recibido, sino que inmediatamente empieza a obrar, se pone en acción. Entonces, ese ejemplo, esa vida, da que hablar. O sea, un buen testimonio llega muy lejos. Aunque el mal testimonio también llega muy lejos. Pero el buen testimonio es para edificación y es un buen ejemplo. Así que la fe de ellos era conocido hasta lugares muy lejos. Así que, amados hermanos, nosotros aquí en La Plata, como asamblea, o como cualquier creyente, en el barrio donde vivimos, en el trabajo donde paramos, en el lugar donde nos encontremos, como nos conocen. Eso es digno de aplicar a nuestra vida, hermanos. ¿Cómo nos conocen? Porque la vida que llevamos, la vida de Cristo que lleva el creyente, esa luz divina se nota a través del hablar, del accionar, del pensar, del compartir del creyente, en donde quiera que esté, ya sea en su casa, en el camino, en el trabajo, en el colegio o donde sea. Y a veces un buen testimonio llega muy lejos, hermanos. Y ahí Dios es glorificado, hermanos. Así que, bueno, ahí tenemos, en principio, los apóstoles como portadores fueron un buen ejemplo para los tesalonicenses. Entonces los tesalonicenses en consecuencia también obraron, recibieron y siguieron ese mismo ejemplo y así fueron de bendición. Así que el Evangelio en aquellos tiempos ha sido predicado en medio de gran tribulación y también los que han recibido, pero ¿qué es lo que los mantenía? Era el gozo del Espíritu Santo, de seguir adelante sin que nada pueda detenerlos. Así es la palabra del Señor, así es el Evangelio. Cuando Dios tiene propósitos, no hay nada que pueda frenar. Dios obra en las almas, su gracia se deja de ver, se revela. Así que esto es lo que podemos ver como un buen ejemplo también para nosotros de la Asamblea en Tesalónica y digno de aplicar a nuestra vida individualmente o como en la familia o también como una asamblea local, hermanos. Sí, hermanos, estamos para poder compartir estos versículos. Hermanos, desde el versículo 5 hasta el final de este capítulo, podemos ver el éxito que tuvo la prédica del Evangelio en Tesalónica y que los hermanos daban testimonio de los hermanos que alcanzaron el Evangelio en ese lugar, pero asimismo también habla de que la gente hablaba de los tesalonicenses que se habían convertido de la idolatría al Señor Jesús.
Por eso ahí en el versículo 5 dice, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud. ¿Cómo? ¿Sabéis cuáles fuimos entre vosotros? Porque por amor de vosotros. Qué lindo, hermano, es predicar el Evangelio, pero el Evangelio también tiene su contra en este mundo. Pero al final del camino, la prédica de estos hermanos, del apóstol, triunfó. El mal era mucho, pero la gracia sobreabundó en los tesalonicenses. Por eso yo quería leer en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, versículo 6 dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestara el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Hermanos, aquí nos está hablando de que ellos fueron atribulados. Lo mismo pasó con los tesalonicenses. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando uno predica el Evangelio, se encuentra con muchas situaciones donde yo no creo, no me interesa, no me importa. Pero hay siempre alguien quien escucha. Ese alguien que escucha y entiende y conoce al Señor, va a la eternidad con el Señor. Pero los que no han creído, hermanos, aquí hay una sentencia. En Segunda de Tesalonicenses hay una sentencia. En el capítulo 1, versículo 6 adelante. Y luego continúa en el versículo 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que los tesalonicenses no solamente imitaban a ellos, como ellos de la enseñanza que recibieron de los apóstoles,
sino que también imitaban al Señor. Así que, así también nosotros, hermanos, cuando vamos a predicar el Evangelio, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Yo he tenido, repartiendo folleto, muchas situaciones, pero de todas aprendí algo y de todas siempre estuve con el Señor y el Señor conmigo. Y siempre saqué algo de aprender. Por eso es interesante este capítulo, porque el mal sabemos que existe, pero la gracia siempre sobreabunda, porque proviene de nuestro Dios y Padre. Y esto es lo bueno. Y también no nos tenemos que olvidar de que en este mundo, mientras estemos, vamos a ser atribulados. Siempre. Pero siempre también sabemos que cuando el Señor venga, vamos a descansar y vamos a disfrutar de la vida eterna y que no hay retorno. Vamos a estar siempre con Él y Él nos va a cuidar. Y como dice el libro de Apocalipsis, ya no habrá más llanto ni lágrima, y yo secaré sus lágrimas de sus ojos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Dios mismo tendrá comunión con sus hijos. Así que, hermanos, lo que queda de este capítulo hay que analizarlo versículo por versículo y escuchar bien lo que está hablando acá, porque se trata del éxito del Evangelio y también habla del testimonio. Y nosotros no solamente tenemos que tener buen testimonio personalmente cada uno, sino también como asamblea tenemos que tener buen testimonio con nuestros vecinos donde nos reunamos. Así que, hermanos, está muy lindo esto y esto es lo que quería compartir con ustedes. Un poquito. Gracias, hermano. Bien, hermanos, siempre la escritura nos anima, hermanos, de que sabemos bien que el apóstol Pablo siempre tuvo acusaciones que levantaron contra él. Sabemos bien, había ociosos, había mucha oposición. Así que en medio de eso ganó muchas almas el apóstol Pablo. Podemos leer un versículo versículo 6 que nos manda, y vosotros fuisteis hechos imitadores. Así que este ejemplo de apóstol Pablo nos dice, vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Así que, hermanos, en medio de la oposición, en medio de las acusaciones, él seguía llevando la palabra, el evangelio. Porque no es como ahora que nosotros con toda libertad hablamos, conversamos, hablamos de la palabra o no hablamos, pero aquellos tiempos cuando los apóstoles llevaban la palabra, no había libertad, hermanos. Había mucha oposición y había muchas acusaciones. Así que, hermanos, como hoy en el día, en los últimos días, tenemos tanta libertad y no hemos aprovechado, pero el Señor tiene sus propósitos. Quiero leer, hermanos, creo que el anterior estudio han leído, Hechos capítulo 17, cuando nos dice, Hechos capítulo 17, desde versículo 1 se puede leer, hermanos. Cuando dice versículo 1 de Hechos, dice, y pasado por Amplipolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Así que, hermanos, esto es
una grande bendición para que nosotros comprender cómo apóstol Pablo había caminado. ¿Dónde estaba la sinagoga de los judíos? Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos. Y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. Y pues dice versículo 3, declarando proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Hermanos, siempre apóstol Pablo anunciaba el evangelio, la resurrección de Cristo. Cristo es el Salvador. Pero dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos, grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. Hermano, este triunfo del evangelio, hermanos, la gracia del Señor en aquellos momentos, pero sabemos que no había libertad, había muchas acusaciones, hermanos, de muchos lados, de un lado y de otro, pero ha vencido el Señor, el evangelio ha triunfado, porque dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos, grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. Y versículo 10 dice, versículo 10, entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Hermanos, creo que apóstol Pablo, con grande poder de Dios, él llevaba la palabra del Señor. Pero hoy en el día, hermanos, también hay hermanos que están también dirigidos por el Señor, utilizados por el Señor. Hay cuantos de nuestros hermanos obreros que llaman la palabra. Y creo que, hermanos, es una enseñanza muy linda, muy grande, hermanos. Podemos comprender, hermanos, cómo ha sido el evangelio, la predicación del evangelio. No ha sido tan fácil para los apóstoles. Han sufrido y ellos han muerto por causa de Cristo. Y así, hermanos, contemplamos el divino amor de nuestro Señor, hermanos. En este momento, Señor, el Señor nos ayude, que siempre quedemos en el Señor pensando que Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro pronto auxilio para enseñarnos, para redarguir nuestro corazón, hermanos, porque Tesalonicenses es muy lindo, hermanos, que podamos entender estos versículos que estamos meditando. Y también podría leer un poquito capítulo 13:52, capítulo 13 de Hechos, versículo 32. Aquí dice un versículo, quiero leer este versículo más y doy lugar, hermanos. Dice versículo 52, 13:52. Hechos 13:52. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, hermanos. Podemos leer desde 48, a ver, dice, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oh, hermano, qué precioso la palabra del Señor, que los gentiles oyendo esto oyeron gozoso y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Oh, hermanos, el Señor utilizó a los apóstoles porque ellos no tenían libertad. Siempre tenían acusaciones de los judíos o de cualquier persona, usando a los ociosos, dice la palabra. Versículo 50 dice, más los judíos consintieron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad
y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oh, hermanos, qué gozo, hermanos, leer estos versículos, hermanos. Que el Señor nos acompañe, que podemos compartir siempre, aun cuando una palabra, hermanos, y damos lugar a nuestros hermanos que están meditando, hermanos. Nada más. Amados hermanos, el versículo 7, hermanos, algo que cuando dice, habéis sido ejemplos, hermanos, a todos los de Macedonia y Acaya. Creo que, hermanos, podemos tomar para nosotros, hermanos, ¿no? Una aplicación, un ejemplo para nosotros. Tal vez muchos no nos preocupamos, hermanos, en este aspecto. Y como dice la Escritura, hermanos, el ejemplo de que tenemos de los de Tesalónica, el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Quiero leer, hermanos, en Filipenses, en el capítulo 1. En Filipenses, hermanos, sabemos que esta carta habla de la unanimidad que tiene que haber, hermanos, para el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27 en adelante, hermanos. Y nos anima, hermanos, a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio, hermanos. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28. Y en nada intimados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amados hermanos, aquí vemos, hermanos, ¿no? Cuando se predica el Evangelio, hermanos, ¿no? Siempre ha de haber la dificultad, hermanos, la oposición. Y esto, hermanos, nos anima, hermanos, ¿no? A que no solamente nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, sino que también padezcamos por Él, ¿no? El sufrimiento, pasar la tribulación, el ser atribulados, hermanos. El menosprecio, la burla, que el mundo, hermanos, muchas veces puede tener, hermanos, esta respuesta hacia el Evangelio. Y a veces decimos, hermanos, por estos lados no pasamos muchas tribulaciones a causa del Evangelio. Tal vez, hermanos, es porque nos callamos, ¿no? No hay un compromiso, podemos decir, hermanos, ese amor primeramente hacia el Señor y hacia todos nuestros prójimos de poder predicar el Evangelio, hermanos.
Y esto, hermanos, nos anima, hermanos, ¿no? Porque ese es el ejemplo, hermanos, que resalta el apóstol Pablo, ¿no? Pablo dijo, al final no tenemos necesidad de hablar nada. Verdaderamente, hermanos, su fe, lo que tenían en Dios, hermanos, estaba extendiéndose, hermanos. Y esto, hermanos, nos hace pensar, hermanos, nosotros, tal vez el Señor ahora estamos meditando para ponerlo en práctica, hermanos, ¿no? A veces tal vez nuestra sola preocupación de nuestra vida, tal vez está en tener cosas nada más, ¿no? Pero podemos preguntarnos si alguna vez, hermanos, ponemos un propósito en sinceridad, ¿no? Porque a veces, hermanos, llevamos el evangelio, pero verdaderamente, hermanos, tal vez a una pequeña dificultad, un obstáculo a pequeño, hermanos, a veces nosotros retrocedemos, ¿no? Porque a veces no queremos sufrir, hermanos, ¿no? Nos cuesta sufrir, hermanos. Pero, hermanos, para esto vemos la escritura, hermanos, que el ejemplo que podemos, hermanos, tomar nosotros también, ¿no? De los hermanos de Tesalónica. Como ellos, en medio de una tribulación, hermanos, la palabra del Señor era divulgada, hermanos, ¿no? Y como vemos, hermanos, era porque tenían, hermanos, en la dirección del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Tal vez esa es la falla, hermanos, en nosotros, ¿no? Que no damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y a veces, hermanos, no tenemos ni un pequeño sentir, ni un pequeño deseo. A veces podemos decir, hermanos, hablo de mí mismo, ¿no? Una triste condición, hermanos, ¿no? Pero nos anima la Escritura, hermanos, para que nosotros, hermanos, cuando meditamos la Escritura, reflexionamos, pensamos, meditamos, y lo que tiene el propósito, hermanos, tal vez es la parte de ser hacedores de la palabra, hermanos, ¿no? Eso, hermanos, podemos meditar, hermanos. Hermanos, en versículo 9 y 10 resaltan 4 palabras importantes. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste. Está la recepción, o sea, el recibir. Claro, habían recibido, o sea, dice, nos recibiste, o sea, no solamente a los apóstoles como a hombres, sino el mensaje que llevaban ellos. Está el recibir. Y luego dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Ahí habla la conversión del alma. Y luego está el servicio. O sea, hay un orden aquí. El recibimiento, o dicho de otra manera, la recepción, conversión, servicio y la espera. Versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo. En relación a conversión, hay un ejemplo, vamos a ir a Salmo 19, conocido ese Salmo, en el versículo 7. Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios, el Evangelio. Lo primero que hace, y dice, es su primera obra, es convertir el alma. Obviamente luego hay mucho más principios ahí cuando dice el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio.
alegran el corazón, alumbra los ojos, etc. Pero la primera obra es que convierte el alma. Así los tesalonicenses, cuando habían oído el Evangelio, habían recibido, se habían convertido de los ídolos a Dios. El ser humano desde el principio, cuando vemos en la palabra de Dios, nunca se ha quedado así en algo como algo a la deriva, digamos. Siempre se ha puesto un objeto por delante. Si no era Dios, bueno, hacer sus propios dioses y considerarlos como dioses y honrarlos y postrarse, etcétera, de diferente clase de material, como dice Romanos, los primeros capítulos. El hombre a lo largo de la historia ha sido caracterizado siempre idólatra. A lo largo de la palabra de Dios vemos cómo la idolatría ha endurecido, ha enceguecido y los ha mantenido en ese vacío del Dios vivo y verdadero a los seres humanos. Y la humanidad está así actualmente, sumido en la idolatría, en el materialismo, etcétera, viviendo en un vacío. Quizás los placeres temporales le dan cierta satisfacción, el pecado le da cierta satisfacción, pero nada más por un momento. Pero cuando un alma se convierte de ese mundo perdido al Dios vivo y verdadero, ahí es donde recibe la vida de Dios. La conversión obviamente conlleva muchos aspectos, pero por lo pronto lo que podemos decir es que recibe la vida en Cristo. Tiene vida, un convertido tiene una nueva vida en Cristo. Y como tiene vida, no se va a quedar ahí inerte, o sea, como muerto, o sea, como inactivo, quieto. Algo que tiene vida se mueve, crece, actúa. Y así fueron los tesalonicenses. Servían al Dios vivo y verdadero. A través del Evangelio ellos conocieron que hay un Dios vivo y único y verdadero. Todos los ídolos, lo que el mundo o lo que el hombre se hace, son nada más que pura mentira. Versículo 10. Esperar es la cuarta palabra. Así que, a ver, vamos a enumerar. La recepción, la conversión, servicio y la espera. En esperanza fuimos salvos, dice Romanos. Esperar, el creyente. Como dice en Romanos 8, la creación y también nosotros, dice, anhelamos. Alguien que está esperando a algo, a alguien, por ejemplo, en una estación, en una terminal, está casi parado como de puntillas, con el cuello estirado, con la mirada clavada, de donde se supone que lo que él espera va a venir, un ser querido, un ser amado, etc. Así es la vida del creyente. Sirve mientras sirve al Señor. El servicio puede ser de muchísimas maneras. Tantas maneras de servir al Señor.
tantos dones, hombres y mujeres de diferentes edades, tienen su manera de servir al Señor. Esperar de los cielos. Cristo, el Hijo amado, cuando vino la primera vez en su humanidad a cumplir la obra de redención, una vez efectuado esa obra de redención, volvió, como dice la palabra, a los cielos. Actualmente está a la derecha del Padre, como dice Hebreos, ¿no? 1, 8, 10, 12. Capítulos 1, 8, 10, 12. Y otros lugares también dicen. Ahí está. El hombre que una vez en este mundo fue despreciado, odiado. Y él iba andando haciendo tantos bienes, pero el hombre en su incredulidad, en su ceguedad, le trató tan mal. Pero una vez que se cumplió el tiempo, él resucitó de los muertos. Es ese Cristo resucitado de los muertos a quien servimos. En ese Cristo que murió, a causa de su muerte tenemos vida. Y Él prometió volver. Y va a volver. Y estamos en espera. Cualquier momento Él puede venir. Y necesitamos estar listos. Así que Él va a venir de los cielos. Él no está en la tumba. Él volvió a la vida porque Él era Dios. Ahí se demostró de que en Él está la esencia de la vida. La muerte no pudo retenerlo. Y va a volver. Estamos en esa espera. Y por último dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Bueno, aquí nos muestra el porvenir, lo que está por delante. A eso en palabras más técnicas lo llaman escatología, o sea, la doctrina de las últimas cosas. Los sucesos finales. Todo está en el programa de Dios. Aún la parte profética. Algunas partes se han cumplido. Algunas partes de la palabra tienen un doble y un triple o más cumplimientos. Y todo llegará a un punto final en los días venideros. Así que hay un juicio, la ira de Dios actualmente en su paciencia, no queriendo que nadie se pierda, está esperando el momento oportuno, el momento exacto, donde la ira de Dios comenzará a desarrollarse, a revelarse sobre la humanidad. Pero la palabra dice, nos libra de la ira venidera. Así que, amados hermanos, este es un capítulo muy precioso, hermanos, donde los tesalonicenses demostraron en su vida de cómo recibieron el evangelio, cómo se convirtieron,
y cómo servían y cómo esperaban, hermanos. Hermanos, quiero compartir el versículo 7 adelante. Dice, en tal manera que habéis sido, atento a esta escritura, porque acá dice ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Acá está hablando del testimonio de los tesalonicenses como asamblea, a tal punto que llegó a Macedonia el testimonio de los tesalonicenses y Acaya. Versículo 8 lo aclara aún más, porque de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, que la asamblea en Tesalónica era ejemplo, no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar hablaban bien de esta asamblea. El testimonio que estaba dando esta asamblea, importantísimo para nosotros, hermanos, como asamblea. ¿Cómo es nuestro testimonio en otras asambleas? ¿Cómo es nuestro testimonio en el lugar donde nos reunimos? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Muy importante, hermanos, esto. Luego dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Los apóstoles no tenían nada que hablar, porque el testimonio de la asamblea de Tesalónica era muy bueno y no había nada que decir. Y si decían algo, iba a ser bueno. Luego dice, versículo 9, porque ellos cuentan de vosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué lindo, hermano, que la gente hablaba de los apóstoles, de cómo ellos habían llevado el evangelio con tribulación, con dolor, con amargura, con desprecio, pero el testimonio era mucho más importante y no era testimonio de los tesalonicenses, era de Acaya, era de Macedonia y era de todo el alrededor donde ellos estaban. Qué lindo, hermano, que esta escritura está acá para que nosotros aprendamos como asamblea nuestro testimonio. ¿Cómo es, hermano? Muy importante. Nos exhorta. Esta palabra nos está exhortando a nosotros, a los creyentes, como asamblea. Luego dice el versículo 10, y esperar
a su Hijo de los cielos, al cual recibiste resucitó de los muertos. Ahora dice, el cual habéis recibido, a aquel que resucitó de los muertos. Y como dijo el hermano, hoy está sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, al cual resucitó de los muertos. Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. O sea que acá, como se leyó hoy en Segunda Tesalonicense, hay una sentencia para aquellos que rechazan el Evangelio. Hay ira de Dios, como dijo el hermano, de parte de Dios sobre la gente que no cree, sobre la gente que desprecia el Evangelio y que insulta a Dios y que maltrata a Dios. Sobre esa gente hay ira de parte de Dios. Es la ira venidera, la cual nosotros no la vamos a ver. Pero ellos sí, aquellos que han despreciado al Señor, lamentablemente van a tener que pagar el precio muy alto, hermano. Esto quería compartir un poquito más de esta escritura, hermano. Sí, hermano. Hermanos, versículo 10 es tan fundamental, hermanos, entender, hermanos, todos nosotros que estamos escuchando ahora, y las explicaciones de nuestros hermanos está correcto, hermanos, porque cuando yo estaba pensando, hermanos, en versículo 10 estaba pensando de que, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó? El Padre, nuestro Padre. Nuestro bendito Dios Padre resucitó al Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos, como leemos en los evangelios. ¿A quién resucitó? A Jesús, dice la palabra. Voy a leer el versículo completo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oh hermanos, nuestro Dios Padre, con todo poder, que Dios Padre, con poder, resucitó a su Hijo amado por nosotros, viles pecadores. Quiero leer un poco, hermanos, para a ver si puede ser una ayuda, hermanos, en Salmo 111. Salmo 111, versículo 2 hasta el 10. Salmo 111, versículo 2 dice, grandes son las obras de Jehová. Otra vez, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, hermanos, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo. Dándole la heredad de las naciones. Versículo 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. 8. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud.
redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen mandamiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre, hermanos. Oh, hermanos, tengamos confianza, hermanos, porque podemos, hermanos, siempre tener fundamentalmente entender, hermanos, que la esperanza de la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros tenemos nuestra genuina fe cristiana, la genuina fe cristiana, hermanos. Tenemos que, hermanos, siempre mirar al Señor, hermanos, siempre digo, mirar a Cristo. Nada más quería agregar esto, pasaje en Salmos. Amados hermanos, el versículo 9, nuestro estudio, hermanos, el apóstol dice de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ese es, hermanos, el cambio de vida, hermanos, ¿no? Y esto nos habla, hermanos, cuando dice la conversión, convertisteis, quiere decirnos, hermanos, que es cambio de dirección, hermanos, en la vida. Muchos hemos ido, digamos, al ejército, al cuartel, a la colimba, y cuando en el ejército, hermanos, se marchan, ¿no?, en una dirección y quieren girar, hermanos, hay una palabra que se grita, es conversión. Entonces toda la marcha, hermanos, gira, cambia de dirección, hermanos, ¿no? Es un ejemplo, hermanos, para todos, hermanos, ¿no? Desde el momento que creímos, hermanos, ¿no?, nos hemos convertido, como dice la Escritura, de los ídolos a Dios. Y dice el propósito, hermanos, para servir al Dios vivo y verdadero. Dos cosas, hermanos, ¿no? Uno, nuestra vida, hermanos, ha cambiado, hermanos, ¿no? Este es un ejemplo, hermanos, ¿no? A veces reciben al Señor, creen en el Señor, se bautizan, pero la vida parece que no quieren cambiar, no cambia, hermanos, ¿no? Pero en los de Tesalónica, hermanos, este era, por eso es un ejemplo, hermanos. Verdaderamente, hermanos, sus vidas tuvo un cambio de dirección, hermanos. Y servían, hermanos, ¿no? Este debe reflexionarnos, ¿no?, a todos, desde el momento que recibimos a Cristo, hermanos, como nuestro Salvador, nos hemos bautizado, ha cambiado nuestra vida, nos hemos convertido, a veces hablamos, ¿no?, se convirtió al Señor, decimos. Pero esa conversión, ese convertirse, hermanos, es el cambio de dirección en nuestra vida, hermanos, ¿no? Podemos reflexionar, hermanos, si estamos cambiando, hermanos, ¿no?, de los ídolos a Dios, hermanos. A veces se oye, ¿no?, hermanos que se han convertido, pero tal vez siguen yendo a la fiesta, hermanos. Hermanos convertidos siguen tomando. Esa no es una conversión como real, hermanos, ¿no? Y esto habla fuertemente, hermanos, a la vida de nosotros, hermanos, ¿no? Y el propósito, hermanos, servir, hermanos, al Dios vivo y verdadero. Son preciosas enseñanzas, hermanos, que estamos tomando de la Escritura. Verdaderamente, hermanos, ¿cuál es el propósito, hermanos, que estamos aquí en este mundo, hermanos? Podemos preguntarnos, hermanos, ¿no? Y ahí vemos, hermanos, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el propósito, hermanos.
Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 8, dice en la carta a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí vemos, hermanos, por gracia sois salvos. Eso sabemos, hermanos, por la gracia de Dios, sin merecimiento, hermanos, todos hemos alcanzado esta salvación, hermanos, ¿no? Pero con un propósito, hermanos, ¿no? En Efesios dice, para las buenas obras, la cual Dios preparó de antemano. Y en nuestro estudio dice, se han convertido de los ídolos a Dios para servir. Ese es, hermanos, el propósito en que estamos en este mundo todavía, hermanos, ¿no? El servicio a nuestro Dios, hermanos, como nuestro hermano nos ayudaba, ya sea en el don, ya sea en cualquier ministerio, hermanos, ese de servir, hermanos, ese es el propósito, hermanos, que estamos en este mundo, hermanos. Podemos seguir ayudándonos, hermanos. Es muy precioso entender las escrituras en este versículo, hermanos, donde hemos aprendido. Así que aquí hemos visto la responsabilidad del hombre. El Señor ya hizo todo. Ahora cuando dice en la última parte, lo que nos hace pensar también, esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, el cual nos libró. Él ya ha hecho todo. En Colosenses 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Después capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor ha hecho todo para nosotros. Entonces, y esto muchas veces nuestra falla es, nunca valoramos esta parte, hermanos. Él ya nos ha librado. Tampoco de la obra venidera, tampoco ya nos ha salvado, ya tenemos todo. Entonces, ya no hay más para nosotros tribulación, nada. Ya está terminado. Eso aquí se ha visto. Entonces, los tesalonicenses pusieron en práctica, hicieron y demostraron. Entonces, ahora el deber era esperar solamente con ese deseo de ese cambio, estaban esperando al Señor. Es muy precioso las escrituras para nosotros también, hermanos. Es verdad, como más arriba, ya hemos visto, ya nos han explicado, yo no puedo repetir, pero es verdad, ese cambio no hay muchas veces en los creyentes, dicen convertido, me he convertido, pero nunca demuestran, hermanos, nunca ponen en práctica. Pareciera seríamos ingratos, ¿no? Podríamos decir, hemos recibido, tenemos todo, nos ha librado, nos ha salvado, pero nosotros no andamos en obediencia. Esa práctica nos falta. Debemos reflexionar con estos versículos en el capítulo que nos ayuda para cada uno que reflexionemos de nuestra vida. Estimados hermanos y hermanas, siempre haciendo la obediencia. Por eso la vida del Señor ya ha terminado todo, pero la responsabilidad del hombre, muchas veces fallamos, hermanos. Ahora aquí se ve la responsabilidad, ellos cumplieron haciendo todo esto. Han andado como se debe, han cambiado el rumbo como nuestro hermano antes se dio, dirección directamente viendo al Señor. Estimados hermanos, es precioso estos versículos que hemos aprendido, hermanos. Así que notemos, para nosotros ya no hay más tribulación, ya no hay más ira,
Así que entonces ya somos libres de todo esto, el Señor. Y nuestro deber es poner en práctica la obediencia, nuestra responsabilidad, cada uno, hermanos y hermanas. Sí, hermanos. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén, hermano. Amén. Bien, hermano.